Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el día de hoy estadísticas para datos agrupados. Vamos a estar viendo dos secciones principalmente. La primera es cómo agrupar los datos y aquí vamos a definir y construir clases y determinar las frecuencias. Luego vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a ver, vamos a calcular algunas medidas de tendencia central. Veremos tres de ellas. Bien, empecemos con la primera, ¿cómo agrupar los datos? Vamos a seguir estos pasos. Primero, vamos a decidir el tipo de datos con los que vamos a trabajar, si son cuantitativos o cualitativos, ordenar los datos de manera ascendente, definir el número de clases en las que se van a dividir los datos, determinar el ancho o tamaño del intervalo de clase, calcular los límites de clase, determinar las frecuencias y finalmente ilustrar los datos en un diagrama. Estos pasos son los que vamos a estar siguiendo. Vamos a empezar con el primero. El primero, dijimos, es decidir el tipo de datos con los que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con cuantitativos, podemos trabajar con números discretos o continuos. O cualitativos, podemos tener una serie de características de algo que queramos estudiar. En nuestro caso, vamos a empezar con algo cuantitativo. Bien, aquí vamos a definir el número de clases en las que se van a dividir los datos. Para que me vayan entendiendo, vamos a ir viendo de manera simultánea un caso práctico. Vamos a irnos a una hojita de Excel y vamos a ver este trabajo que vamos a hacer es de un volumen de datos de 30 observaciones y ahorita vamos nosotros a construir una tabla como datos agrupados. Lo primero que vamos a hacer es calcular la n. Aquí ya la tengo, pero de todos modos vamos a calcularla acá. Le vamos a pedir a Excel que nos cuente los datos desde el primero hasta el último. Sí, ya lo tenemos, son 30 datos. Como les decía, aquí ya lo tengo, pero pues vamos calculando para que sepan de dónde sale. Bueno, después vamos a calcular el número de clases. ¿Cuántas clases vamos a tener en este conjunto de datos? Vamos a hacerlo con las tres fórmulas para ver las variaciones. La primera fórmula es n a la 1 medio o bien raíz de n. Entonces, aquí vamos a calcular la raíz. Ahí ya tenemos la raíz de n, sería este dato de 30 que encontré acá. En este caso me está dando 5.47 clases. Se tiene que redondear porque no puedo decir 5.40 y tantas clases, sino 5 clases, 6 o 7 clases. Bueno, en este caso me dice que puedo trabajar con 5 clases. Vamos a la segunda fórmula, es 3 logaritmo de n. Entonces aquí vamos a escribir el número 3, lo vamos a multiplicar por el logaritmo base 10 de n, que es 30, y tenemos ahí 443, es un poquito menos. Nos está diciendo que podemos trabajar con menos clases que la anterior. Y finalmente vamos a ver la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.3 por logaritmo de n. Entonces lo hacemos 1 más 3.3 por logaritmo. Dijimos, vamos a trabajar con el de base 10. Ah, caray, me está fallando, me está faltando aquí el igual. A ver, ahí está. Ok, el logaritmo 10 dijimos de n. Entonces ahí está, ya lo tenemos. Voy a encerrar entre paréntesis aquí el 3.3 hacia lo final para que me determine que es un elemento que suma la unidad. Ok, en este caso me dio 6. Entonces podemos trabajar con 5, con 4 o con 6 clases. Voy a utilizar la fórmula de Sturges. Voy a trabajar con 6 clases. Aquí solamente la vamos a redondear. Y vamos a decirle que quiero 0 decimales. Ahí está, ya tengo mis 6 clases. Bien, entonces trabajamos con la fórmula de Sturges, dijimos. Bueno, siguiente paso, determinar el ancho o tamaño del intervalo de clase. Bueno, aquí tenemos que el intervalo es igual al rango entre el número de clases, que es lo que acabamos de determinar, y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, eso entre el número de clases. Valor máximo
menos valor mínimo. Entonces aquí le vamos a poner el rango, perdón, es este intervalo. Intervalo dijimos que es igual a la primera parte, que es el valor máximo, menos el valor mínimo, y todo esto lo vamos a dividir entre la n. Ahí está. Entonces, perdón, el número de clases, aquí me equivoqué. Es el número de clases que es 6. Ok. Ahora sí, ya tenemos acá con qué vamos a trabajar. Es punto 283333. Bueno, es con lo que vamos a estar trabajando. Para que no trabajemos con tantos decimales y luego aquí vean ustedes los datos que tenemos son solo con décimas, vamos a redondearlas a décimas. Entonces le vamos a escribir acá, redondear a décimas. Ahí está. Ok, bueno, ya tenemos ahí nuestro intervalo. Ya vamos a ver qué es el paso siguiente. Es agrupar los datos, calcular los límites de la clase. Aquí ya tengo estructurado los límites. Aquí tengo el límite inferior, límite superior. Y acá voy a escribir las clases. Por ejemplo, son del 1 al 6. Son estos también. Entonces, todo esto lo puedo traer para acá porque van a ser mis clases. Ok. El límite inferior, ¿cómo se construye? Dice, se recomienda que el límite inferior de la primera clase sea el valor mínimo de los datos. Ok, el primer límite es el valor mínimo de los datos. Ya está. Y de las subsecuentes clases se calcula sumando el tamaño de clase. O sea, vamos a calcular ahorita solo el límite inferior y dice que después de la primera que ya hicimos, dice que las siguientes vamos a calcularlas sumando el tamaño de clase. Entonces va a ser esto más mi tamaño de clase, que es el que yo acabo de encontrar acá, que es el intervalo, es esto y voy a fijarlo y ahora lo voy a llevar hasta la sexta clase. Ya terminamos. Y el límite superior está bien fácil porque yo puedo tomar el anterior a este. En este caso, es esto, menos un décimo para que yo tenga una exclusión en cada una de las clases. Y esto lo puedo recorrer yo hasta el final. Aquí en el último me va a arrojar un error porque obviamente no tengo un número siguiente. Pero esto lo vamos a corregir tomando como límite superior el último número de mis datos. Y entonces ya construimos el límite inferior, el límite superior, pues ya están, ya terminamos esa parte que nos pedía acá. Ok, vamos a continuar. El inciso F es determinar las frecuencias. Tenemos dos tipos de frecuencia, la absoluta y la relativa. La absoluta, podemos decir que son números absolutos para ver cuántas veces se repite un mismo dato y que también lo podemos acumular para tener una frecuencia absoluta acumulada. Por otro lado, la frecuencia relativa, esta se toman las frecuencias de cada clase, se dividen entre el número total de datos y también estas se pueden expresar en fracciones, decimales, por cientos y también se pueden ir sumando para tener una frecuencia relativa acumulada. Ahorita vamos a ver eso. Vamos entonces aquí, empezando con esta primera clase, vamos a analizar los datos que vayan desde el 15.2 hasta el 15.4. Aquí tenemos estas dos, vean, son solamente dos datos que caen en esta clase. Luego tenemos del 15.5 al 15.7, aquí están, son estos datos, aquí le voy a cambiar de color y tenemos un recuento de 5 frecuencias. Aquí hay 5 datos que caen en esa clase. La otra, vamos a analizar los datos que vayan del 15.8 al 16. Aquí tenemos esto hasta el 16. En este caso, tenemos 11. Entonces escribimos 11. Luego tenemos del dato 16.1 al 16.3. Son estos del 16.1 al 16.3. Aquí están. Y son 6. Entonces son 6 datos que caen acá. Luego del 16.4 al 16.6. 16.4
al 16.6 son solamente tres observaciones que caen en esa clase. Y finalmente, los del 16.7 al 16.9, en este caso, son 3 datos también que caen en esta clase. Bueno, ya tenemos acá. Aquí vamos a sumar las frecuencias absolutas para ver si son las 30 observaciones que tenemos. Porque si no lo son, es que estamos pasándonos por alto alguna observación. No, ahí está. Ya corroboramos, está correcta las frecuencias. Ok, dijimos que las frecuencias también podían ser absolutas acumuladas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ir sumando las frecuencias por cada clase. Por ejemplo, en la primera solamente son 2. En la segunda tenemos 2 más 5 que se están observando, son 7. En la siguiente son estas 7 que ya traíamos más las 11 que se están agregando, son 18 y así sucesivamente para cada una. Y al final tenemos que llegar al número 30, que es la N. Ok, bueno, terminamos entonces también esta parte. Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa. Dijimos que la frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta entre la N, en este caso es el 30. Voy a fijar este 30 para poder recorrer la fórmula. Entonces ya la tenemos. A ver, perdón, aquí pasó algo. Ok. Ese está bien. Vamos a ver la segunda. También está bien. No, está bien todo. Me jugó una mala broma esto porque es punto 1 y leí 1. Pero no, está bien. Vamos a sumar todo. Nos tiene que dar la unidad. Ahí está. Ahora sí nos da la unidad. Esto lo podemos, como les dije, expresar tanto en decimales como está expresado acá, o los podemos expresar también en porcientos. Ahí están ya expresados en porcientos y se lee mucho mejor. Ahí está. Vamos a hacer ahora la frecuencia relativa acumulada de la misma manera que hicimos la de las absolutas. Simplemente vamos a tomar la anterior más lo siguiente. Y aquí vamos a llegar a el 100% en la última clase. Ahí está, 100% en la última clase. Bueno, hemos terminado todos los pasos que nos estaba pidiendo pues el seguimiento de esto. No, perdón, todavía nos falta uno más, es ilustrar los datos en un diagrama. Eso está bien sencillo porque podemos ilustrar estos datos de frecuencia con relación a las clases. Por ejemplo, acá puedo seleccionar las clases, puedo seleccionar las frecuencias acumuladas, me voy a insertar, le voy a pedir que me dé un dato. Tipo de gráficos es el de insertar gráficos de columna o de barras. Este está bien, lo podemos utilizar Vean, acá ya lo tengo. En este caso, si ustedes se fijan, tengo que cada uno de ellos pues está allí, pero el azul parece que no me dice nada porque el azul solamente está totalizando también las clases en columnas. A mí no me dice nada eso, más bien lo único que quiero es ver cómo se comporta la parte de las frecuencias acumuladas en cada una de las clases. Entonces voy a eliminar este azul porque les digo, no me está diciendo nada y solamente dejé ahora las frecuencias acumuladas absolutas acá. Y esto sí me da una idea de lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera clase solamente tuve una observación, en la segunda tuve 7, en la tercera tuve 18, en la cuarta tuve 24 y en la quinta tuve 27 observaciones. Y me está faltando una, ahí está. En la sexta estoy teniendo 30 observaciones. Ok, pero perdón, estoy tomando las acumuladas. Voy a tomar las absolutas que no son acumuladas. Esto sí ya me da un efecto de campana. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la campana bien dibujada. Acá en la una tengo solamente 2 observaciones, en la segunda tengo 5, en la tercera tengo 11, que es donde se concentran la mayoría de los datos pues es lógico, ¿verdad? Y luego tenemos 4, perdón, en la clase 4 tenemos 6, en la clase 5 tenemos 3 y en la 6 también tenemos 3. Bueno, ya tenemos acá
graficado lo que yo les acababa de mencionar. Y bueno, aquí pues ya también habíamos graficado la frecuencia acumulada. Es simplemente recorrer estas y ver cómo se fueron acumulando paso a paso. Ok, bueno, ya terminamos entonces también de graficar esto. Pues ya lo voy a poner aquí aparte. Ya voy a darle eso que ya no. También lo que puedo hacer, o sea, yo puedo hacer muchas cosas. También puedo seleccionar las clases con relación a las frecuencias absolutas y le puedo pedir a mi Excel que me dé un gráfico de pastel, ¿no? Y acá yo ya tengo las diferentes clases, cómo se distribuyen, ¿verdad? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Vemos que, cómo se comportaron estas, estas gráficas, ¿no? Ok, y esta es para acá. Ahí está. Bueno, y aquí yo ya puedo ver el comportamiento de las frecuencias absolutas. Así está. Ahí está mejor. Ok, bueno, entonces ya tengo el comportamiento. La 3 es la más grande de todas. La número 1, que es la azul, es la más pequeña de todas. Y la 5 y la 6 tienen una distribución bastante similares. Bueno, también puedo hacer este estudio con las gráficas que normalmente le conocemos de pastel. Ok, ya terminamos ahí. Vamos ahora con lo que sigue en la presentación. Vamos a ver qué sigue. Ya hicimos el gráfico. Vamos a pasar ahora a las medidas de tendencia central para datos agrupados. Empezamos con la media aritmética. Dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de las frecuencias, estas son absolutas, por, por el punto medio de cada clase en la muestra, y todo esto se divide entre el número de observaciones en la muestra. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para calcular la media aritmética en esta parte. Pero vamos a ver qué tanto se aleja la media de los datos agrupados de la media de los datos no agrupados. Esto es muy sencillo porque aquí la media se calcula muy sencillo en Excel. Solamente le vamos a pedir el promedio y vamos a seleccionar los datos de lo que queremos que nos promedie. Ahí están. Y ya. Este es el promedio. Vamos a ver qué tanto se nos aleja cuando hacemos los datos agrupados, el cálculo de los datos agrupados. Calculemos entonces el punto medio de la clase en la muestra. Entonces, ese punto medio de la clase en la muestra está bien sencillo. Vamos a tomar el límite inferior más el límite superior y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Y ahí tenemos ya el punto medio de cada clase. Ahí están, ¿sí? Ok. Una vez que tenemos los puntos medios de cada clase, aquí está esta X que tenemos dentro del paréntesis, es el punto medio. Vamos a multiplicarlo por la frecuencia de cada clase. Entonces, es esta formulita que sigue, la frecuencia por el punto medio. Entonces lo hacemos, vamos a donde están las frecuencias absolutas, la multiplicamos por el punto medio y ya está. Vamos a hacerlo para cada clase, ya lo tenemos. La fórmula nos pide que sumemos cada multiplicación de estas. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todas ellas. Ahí están, ya las sumamos. Y luego nos pide que esa sumatoria la dividamos entre n. Entonces aquí vamos a calcular la media. La media es igual a estos 480.6 entre el n, que son el número de observaciones, que son 30. Ahí está. La media para los datos agrupados me da 16.02 y la media para datos no agrupados me da 16.04. Muy cerca, de todos modos está bastante cerca. El 16.04 al 16.02 está bastante cerca. Bueno, ahí está. Ya tenemos entonces el cálculo de la media. Vamos a continuar. Ahora nos pide que calculemos la mediana. En este caso tenemos que la mediana es igual al número total de elementos más 1 divididos entre 2 menos la suma de todas las frecuencias de clase hasta, pero sin incluir la clase de la mediana más la unidad. Y todo esto lo vamos a dividir entre la frecuencia de la clase de la mediana
para multiplicarlo por el ancho del intervalo de clase más el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana. Parece un trabalenguas, pero ahorita lo vamos a ir descifrando. Vamos a primero a calcular la primera parte, que es n más 1 entre 2. Entonces, aquí esta le vamos a llamar clase de la mediana. Aquí le voy a poner clase de la mediana. Y dijimos que es igual a n más 1 entre 2. Ok, es n más 1 y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Ahí está. Esa es la primera parte de la fórmula. El segundo elemento de la fórmula es f menos 1. Lo voy a escribir acá tal cual, f menos 1. Ok, más 1, perdón. F más 1. Ok, vamos escribiendo f más 1. Y aquí en f más 1 decía que iba a ser la f, la suma de todas las frecuencias sin incluir la clase de la mediana, hasta sin incluir la clase de la mediana. Pero ¿en dónde está la mediana? Bueno, acá nosotros ya calculamos la clase de la mediana, que dice que que el dato medio está entre la observación 15 y la observación 16. En las frecuencias absolutas acumuladas, aquí vemos que este dato se va a encontrar acá, ¿verdad? Porque el 7 no tiene incluidos el dato 15. Y por lo tanto, aquí tenemos dentro de esta clase tanto el dato 16, el dato 15, el dato 16, el dato 17, el dato 18. Entonces, desde el 8 al 18 aquí tenemos esta es nuestra clase. Bueno, esta es la clase, entonces voy a tomar una anterior, que sería esta, más la unidad. Ahí está. Sí, es más, la voy a sombrear acá para que nosotros la consideremos como la clase de la mediana. Entonces, f más 1 es la sumatoria, es la suma de todas las frecuencias hasta, pero sin incluir esta. Entonces, recuerden, aquí está acumulado, por eso escribo 7 más 1 serían 8. Si yo tuviera las frecuencias absolutas, sumo estas dos, son 7 más 1 es 8, es lo mismo. Ok, pero aquí me da más directo el dato. Luego, vamos a calcular el FM, que es la frecuencia de la clase de la mediana. Aquí le voy a escribir FM. FM, la frecuencia de las medianas serían las 11. Ahora sí necesito este dato de las frecuencias absolutas. Es 11. Y luego esto lo vamos a multiplicar por el intervalo. El intervalo está aquí representado por la W. Ya lo calculé también acá. Aquí le puse intervalo. Es el punto 3. Bueno, ya tengo también esta parte de la fórmula. Más el LM, que es el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana. Entonces aquí vamos a escribir LM, que es el límite inferior. Bueno, ya lo tenemos. Ahí están. Ahora, lo que vamos a hacer es correr la fórmula. Vamos a correr la fórmula. Dice primero que es este primer elemento menos este entre la frecuencia, entre FM, ¿ok? Entonces vamos a ver. El primer elemento menos el FM, y esto lo vamos a dividir entre la FM, que sería esto. Nada más voy a ponerle unos paréntesis aquí para que no me genere algún error al momento de darle enter a la fórmula. Ahí está. Esa es la primera parte de la fórmula. Eso es lo que tenemos aquí en esta parte. Esto lo vamos a multiplicar por W. Entonces, vamos a decirle que todo esto queremos que lo multiplique con el W. Aquí está. Ya terminamos esa parte de la fórmula también. Ahí está. Hasta la W ya la terminamos. Pero dice también además que hay que sumarle el límite inferior del intervalo. Entonces vamos a tomar también esto y vamos a decirle a Excel que queremos que también nos agregue el límite inferior, que es el 15.8. Aquí está. Entonces ya terminamos. Ya terminamos. Esto sería la mediana. Muy bien.
pues ahí está. La mediana para este caso es el 16. ¿Qué tanto se aleja de para datos no agrupados? Vamos a ver, ahorita lo calculamos acá, mediana, le ponemos aquí mediana también. Aquí está la fórmula de mediana. Seleccionamos los datos. Para este caso es 16, lo mismo que tenemos para datos agrupados. No nos estamos alejando mucho de eso. Ok, bueno, ya terminamos aquí esta parte de la mediana. Vamos a continuar ahora y vamos a ver la moda. La moda, recordemos que para datos no agrupados decíamos que va a ser el dato que con más frecuencia se repite. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la moda aquí, yo quiero calcular la moda, voy a ver si existe. Vamos a ver el cálculo de la moda para datos no agrupados. Le voy a poner moda aquí, le voy a poner moda varios, por si hay varios números que se repiten muchas veces, me va a dar cuántos son. Por ejemplo, acá tengo dos datos que se repiten más, que es el 15.9 y que es el 16, ¿no? Aquí lo vemos, el 15.9 tiene 4 y el 16 también tiene 4, ¿sí? Los demás no alcanzan 4 elementos, todos tienen, por ejemplo, aquí el 15.8 tiene 3, 15.9 tiene 4 también, bueno, este no lo detectó. Ah, pues perdón, sí lo detectó, pues son las dos, el 15.9 y 16. Los demás sí, nada más tienen 1, 2 o 3 veces que se repiten, por lo tanto, existen dos datos que se repiten muchísimo aquí, dos modas, el 15.9 y el 16. Ok, vamos a ver qué tanto nos alejamos cuando buscamos la moda en, en los datos agrupados. Vamos a calcular aquí la moda. Ok, voy a dejar esto por acá. Esto nos sirvió para la mediana. A ver, lo voy a ponerle un colorcito para que distingamos los distintos cálculos. Vamos ahora a la moda. Ok, ¿qué nos dice la fórmula? Dice que vamos a obtener la moda tomando el límite inferior de la clase modal más el D1, que es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor a ella. ¿Ok? Es la que se encuentra inmediatamente menor a ella. Y luego, frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase inmediatamente mayor que ella. Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de clase inmediatamente mayor que ella. Bueno, no es que sea mayor o menor que ella, simplemente va a estar abajo de ella o arriba de ella, pero va a haber una que tiene que tener más, más repeticiones y a esa le vamos a llamar la clase modal. Y finalmente lo vamos a multiplicar por W, que es el intervalo. Ok, bueno, entonces aquí vemos las frecuencias absolutas. De aquí ya de todos modos ya habíamos visto que la número 3 es la que tenía más observaciones. Entonces es esta también mi clase modal. No solamente resultó ser la clase de la mediana, sino que también resultó ser la clase modal. Ok. Y vamos a seguir ahora las fórmulas. Primero vamos a ir determinando las cosas. Primero es el límite inferior de la clase modal. Límite inferior de la clase modal. Entonces, este caso es 15.8. Ahí está. Luego me pide el D1, que es la frecuencia de esta clase modal de 1. A ver, de 1. La frecuencia de esta clase modal, que son 11, menos la que está inmediatamente antes, que es la de 5, ahí está. Y luego vamos a buscar el D2. El D2 dice que es la frecuencia modal, otra vez, pero ahora es menos la frecuencia de la clase inmediatamente mayor que ella o la que está delante que ella. Entonces va a ser esta menos la que está delante, que son 6, y ya está. Esto sería el D2. Ya tenemos los datos, nos falta la W nada más, pero bueno, también aquí ya la teníamos, es esta, pues ya está.
Recordemos que es el W ancho del intervalo de la clase modal. O sea, todos los intervalos, todas, en este caso, todas tienen el mismo intervalo con excepción de la última. Ok, bueno, ya tenemos acá los datos. Vamos a correr ahora la fórmula. Vamos a ver cómo la calculamos. Es el límite inferior. Primero tomamos el límite inferior. Ahí está. Más, siguiendo la fórmula, de 1. Aquí está D1 entre D1 más D2. Entre D1 más D2. Más D2. Ahí está. Entonces, este es un elemento. Vamos a encerrarlo en paréntesis para que nos dé el dato correcto y no nos arroje un dato erróneo al momento de darle enter, ¿sí? Porque de no encerrarlos, me va a dar algún dato, pero probablemente sea incorrecto, ¿ok? Bueno, ahí está. Tenemos el límite inferior más el D1 entre D1 más D2. Y ahora simplemente hay que multiplicarlo por la W. Este sigue siendo dentro del segundo elemento. Entonces vamos a multiplicar por la W. Y como dijimos, este sigue siendo parte del segundo elemento. Entonces vamos a ponerlo todo esto entre paréntesis para que Excel reconozca que todo lo que está después del más es un solo elemento. Ok, y ya tenemos acá, la moda es 15.96. 15.96. Y aquí teníamos 15.9 y 16. Otra vez, no está muy lejos de la moda, ¿no? Solamente que acá sí reconocemos dos modas, 15.9 y 16, y aquí solamente estamos reconociendo una moda. Obviamente, todos estos cálculos nos sirven cuando no conocemos estos. Si conocemos estos datos, pues podemos hacer los cálculos de la moda y de la mediana directamente de acá, ¿verdad? Pero sí es interesante o es importante que nosotros sepamos construir también a partir de unos datos agrupados, cuáles serían la media, la mediana y la moda, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esto es para este cálculo. Vamos a indicarlo solamente y terminamos aquí con la moda. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.